Ahora que somos hijos de Dios, lo somos porque el Espíritu Santo ha venido a darle testimonio a nuestro espíritu. ¿Y qué es esto? Es como si el Espíritu Santo fuera el acta de nacimiento que es expedida para nosotros del cielo para decir que somos hijos de Dios. Literal, ¿verdad? Si no, luego, por ejemplo, están buenos los chismes de las telenovelas, ¿no? Que salió por ahí que luego que cuando se nos fue el salmista José José, ¿se acuerdan? Que le salieron hijos por donde quiera. Y a ver, demuestre que es hijo, tiene acta de nacimiento o algo. Y no, ¿verdad? Y se hace un problema porque no hay acta de nacimiento. Bueno, quiero decirte algo. Nosotros, como hijos del Padre del cielo, tenemos un acta de nacimiento. Alguien que da testimonio de que somos esos hijos de Dios. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Ese espíritu de adopción que ha sido entregado para nosotros. ¿Y qué creen? Esa acta nos da privilegios. ¿Sabes por qué los pseudo hijos de José José salieron cuando José José ya no estaba? Repite después de mí: por interés. Pues sí, pues ni modo que por qué. Si no lo buscaron cuando el papá estaba en vida, ahora ya que colgó los tenis, ¿para qué lo buscan? Pues porque saben que dejó su billete, ¿verdad? Entonces había un interés. Hay un gran interés cuando nosotros podemos comprobar la paternidad que tenemos. Y es impresionante poder entender lo que Romanos nos explica sobre lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo es esa acta que viene a dar testimonio, ¿sí? Es el que viene no solamente a enseñarnos, a decirnos, sino el que delante de todos da testimonio de que nosotros podemos ser llamados y podemos tener todos los beneficios y los privilegios de ser hechos hijos de Dios. En el Salmo 51, si tú lo lees, el salmista de veras, no José José, el salmista de veras, gracias, estoy bien. El salmista de veras le clama a Dios después de tener muchos problemas en su vida, y él le dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva ese espíritu en mí, renueva mi espíritu. Mi espíritu está abatido, mi espíritu está por el suelo, mi espíritu está dolido. ¿Por qué? Porque lo he lastimado, porque me he lastimado con las decisiones que he tomado, con las acciones, con mi carácter, con todas las cosas que me han pasado. Señor, cambia, renueva ese espíritu en mí. Y sabes, David en vida no pudo ver ese espíritu renovado en él, porque él era ungido por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca vino a darle testimonio que él era un hijo de Dios aquí en la tierra. Pero nosotros, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos disfrutar el beneficio y la bendición de tener a alguien que viene de parte de Dios a nuestra vida a dar testimonio de que somos hijos amados, preciosos, preferidos de Dios. ¡Wow! Alguien le puede dar un aplauso al Espíritu Santo por esto. Entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo nos da testimonio. Y hoy vamos a estudiar en esta carta de Romanos capítulo 8 5 formas en las que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Dile al que tienes a un lado: vamos, pon atención, porque aquí viene algo muy valioso para tu vida. Primero, Romanos capítulo 8 versículos del 1 al 2 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Verso siguiente. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Primer testimonio que el Espíritu Santo nos da es un testimonio de libertad de condenación. Fíjate, en un capítulo anterior, en Romanos 7,
dice que nosotros antes de ser hijos de Dios fuimos vendidos al pecado, y no porque Dios no nos haya querido y nos haya vendido y se haya ganado una lana por eso, sino porque nuestras mismas decisiones, nuestras mismas acciones, nuestros mismos errores, nuestro carácter perruno nos vendió al diablo, literalmente. ¿Sí? Y entonces, fíjate qué impresionante, porque aunque nosotros queríamos hacer lo bueno, aunque nosotros queríamos hacer lo correcto, terminábamos haciendo lo que aborrecíamos. Bueno, cuando menos yo, no sé tú, pero yo sí, terminaba haciendo lo que menos quería hacer, es lo que terminaba haciendo. ¿Y esto por qué? Porque el diablo es alguien que ha buscado esclavizarnos por medio del pecado. Y por medio de esa esclavitud, lo que el diablo quiere es que cuando nosotros caemos en el pecado, volvemos a caer y volvemos a caer y volvemos a caer. Y aunque con nuestra mente estamos pensando en no caer en el pecado, volvemos a caer. Porque dice la palabra que el diablo ha puesto un lazo en nuestra mente para que seamos esclavos. Pero el Espíritu Santo rompe con toda esa esclavitud y echa afuera al enemigo de nuestra mente, trayendo libertad. ¿Sabes? Yo sé que hay muchos de nosotros que volteamos a ver nuestro pasado y podemos ver muchos errores, podemos ver muchas faltas, podemos ver muchas reacciones que nos lastima cuando nosotros las recordamos. Y sabes, tal vez eso nos detiene hoy, nos lastima hoy, nos deprime hoy, y se vuelve en algo que no nos deja avanzar para adelante. Y si tú has sentido eso, yo estoy seguro que si tú buscas al Espíritu Santo, Él te va a ayudar a entender que aunque fuiste alguien que cometió errores, hoy en Cristo Jesús has sido hecho nueva criatura. Y como la mitad del salón nomás, pero pues no frieguen, somos un montón. A ver, lo voy a volver a decir. El Espíritu Santo hoy quiere venir a decirte, hoy quiere que tú entiendas que en Cristo Jesús hoy tú eres una criatura nueva y que todo eso que ya pasó quedó en el pasado. Y hoy tienes la oportunidad de caminar hacia una nueva verdad, hacia un nuevo tiempo, hacia una nueva historia, porque el Espíritu Santo nos libra de toda condenación. Amén. Punto número 2, Romanos 8, 3 y 4. Dice así: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, y por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Fíjate bien. Segundo punto, verso 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Fíjate bien. Segundo testimonio que el Espíritu Santo nos da es el testimonio del sacrificio de Jesús. Y te voy a contar algo muy rápido. Voy a tratar de ser muy rápido porque ya me queda muy poquito tiempo. Antes de que Jesús viniera, Dios intentó tener una relación con su pueblo. No podía ser su padre porque no estaban las condiciones espirituales para que Él pudiera acercarse a ellos como padre. Pero Él les envió algo muy valioso, que era la ley. ¿Sí? Y entonces el pueblo se esforzó por cumplir la ley, pero ¿qué crees?
por más que se esforzaron, por más que pusieron de su parte, no la pudieron cumplir. En esa época Dios levantó a un patriarca muy poderoso que se llamaba Moisés. ¿Alguien ha escuchado hablar de Moisés? Ese patriarca poderoso era alguien que luchaba por cumplir la voluntad y la ley de Dios, pero incluso él, que era el patriarca, no lo logró. Se equivocó, falló, pecó. Fíjate, era tanta la necesidad que el pueblo tenía de poder encontrar esa dirección de Dios, que aún tenían que matar animalitos, ¿sí? Para que por medio de la sangre de esos animalitos, de ese sacrificio, los pecados del pueblo pudieran ser cubiertos. Pero todo era muy difícil, porque por más que la gente se esforzaba por cumplir con la ley, les era prácticamente imposible. La cosa cambia cuando Jesús viene a este mundo, porque cuando reinaba la ley en ese tiempo, ahora la gracia fue la que reinó, ¿sí? Y ahora, en lugar de tener una ley que teníamos que estudiar, ahora Jesús vino a conocernos, vino a relacionarse con nosotros para que nos diéramos cuenta que Dios es real. Aunque antes de Cristo no podían cumplir la ley, ahora el Espíritu Santo en Jesucristo vino a mostrarnos que cumplir la voluntad de Dios es posible, porque Jesús no pecó, siendo hombre como nosotros. Antes, que tenían que hacer sacrificios, hoy nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios, porque hay un único sacrificio perfecto que fue entregado para nosotros, que es el sacrificio de Jesús. Entonces, hoy el Espíritu Santo viene a dar testimonio a tu espíritu de ese sacrificio de Jesús, para darte cuenta que seguir a Dios y cumplir su voluntad, si tú estás sostenido del Espíritu Santo, es posible, ¿sí? ¿Y cuál es la mentira ante esto? La mentira es que muchas veces, así como en el Antiguo Testamento, cuando no estaba Jesús, cuando no conocían a Jesús, la gran mentira es creer que porque leemos la Biblia en un año completita, que porque nosotros venimos y servimos a la iglesia y cantamos como ángeles celestiales, creemos que eso basta. Creemos que porque oramos todas las mañanas rutinariamente, y que porque venimos a la iglesia todos los domingos, ya somos hijos de Dios. Yo te quiero decir algo: necesitamos tener un encuentro con la obra poderosa de Jesucristo en nuestra vida para tener un verdadero nacimiento espiritual. Solamente cuando el Espíritu Santo da testimonio del sacrificio de Jesucristo en nuestro espíritu, es que nosotros nos convertimos verdaderamente en hijos de Dios. Amén. Entonces, me voy a dar cuenta, cuando yo entiendo esto de parte del Espíritu Santo, me voy a dar cuenta que venir a la iglesia no es una obligación, porque hay gente que viene a la iglesia por obligación. Hay jóvenes que vienen a la iglesia porque los mandan. A mí me toca recibir un montón de esos. ¿Y por qué pasa esto? Porque no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo en tu vida, revelado por el Espíritu Santo, entonces ya no es una obligación. Entonces ya no leo para saberme los versículos de memoria. Ya no vengo a servir a la iglesia para que me vea mi familia que estoy reformado. No tengo que hacer cosas para demostrar nada. Ahora todo lo que yo voy a hacer es una necesidad. Ahora, cuando el Espíritu Santo me revela eso, yo oro porque necesito buscar a Dios en intimidad. Yo adoro porque necesito llenarme del Espíritu Santo más, porque necesito entrar en esa atmósfera espiritual.
Yo estudio la palabra porque necesito esa corrección para mi vida, porque necesito esa dirección para mi vida. Yo vengo a la iglesia porque sé que me reúno con personas que tienen la misma necesidad que yo, y que si yo no encuentro el camino, alguien más me va a ayudar a encontrarlo. ¿Vamos? Entonces es muy importante. Punto número 3, Romanos 8 del 5 al 8. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte. ¿Qué es? Muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Repítelo después de mí: vida y paz. Seguimos. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Tercer testimonio que el Espíritu Santo nos da es que recibimos vida y paz. Isaías 48:22 dice que no hay paz para los malos. Dile al que tienes a un lado: no hay paz para los malos. ¿Qué quiere decir eso? En buena onda. En buena onda, no te lo quiero decir para molestarte, pero si tú no tienes paz en tu corazón, es porque algo estás haciendo mal. No quiere decir que seas malo, pero algo estás haciendo mal. Y es que cuando nosotros no recibimos el testimonio del Espíritu, entonces no podemos recibir esa vida, porque el Espíritu Santo es vida para nuestros huesos. Dice la palabra que el Espíritu de Dios sopla y entonces le da vida a los huesos, y los huesos empiezan a llenarse de carne y a tomar vida y a ponerse de pie. Y eso somos nosotros. Nosotros estábamos muertos y secos, pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo dé testimonio, entonces pasamos de la muerte y a la vida. Cuando estábamos en muerte vivíamos en contienda, pero en la vida del Espíritu Santo tenemos paz y reposo para tomar buenas decisiones. Cuando vivíamos en muerte vivíamos en oposición. Hoy el Espíritu Santo nos da fortaleza para resistir el día malo, y aún fortaleza para huir del pecado. Porque pensamos que huir del pecado es debilidad, pero no, hermanos. Huir del pecado es fortaleza. Hay que tener fortaleza para decir no más. ¿De acuerdo? Cuando teníamos debilidad, ahora el Espíritu Santo nos da gracia para buscar el arrepentimiento. Y cuando vivíamos en muerte, vivíamos en desobediencia, pero hoy el Espíritu Santo da testimonio en nuestra vida para tomar la decisión de seguirlo y obedecerlo. Amén. Es una mentira que seguir el camino justo es de débiles. Es una mentira que hacer lo correcto es aburrido. Necesitamos aprender a obedecer, y obedecer, familia, duele. Dice la palabra que la obediencia no es causa de gozo, al contrario, duele. Pero cuando vemos los frutos de la obediencia, entonces vamos a ser llenos de gozo, y ese gozo es eterno. Amén. Venga. Punto número 4, ya vamos a acabar casi. Romanos 8 versos 10 y 11 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Dice: pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Es impresionante lo que nos revela Romanos, porque lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo está viniendo a dar testimonio de que somos justificados. ¿No? Clásico cuando vas a la escuela y entonces te dio chorrillo y ya no fuiste a la escuela, y al día siguiente la maestra, ¿qué necesita que lleves?
Si no, no te cuenta la falta, ¿sí? No puedes, no te revalida la tarea, no te revalida el examen, no te revalida nada. ¿Va que sí, míralo? ¿Qué tenemos que llevar? Un justificante. El Espíritu Santo es el justificante que Dios nos ha entregado frente al pecado. Él da testimonio de que somos nacidos de nuevo. El mundo, fíjate bien, aunque nosotros nacemos de nuevo, el mundo es el mismo. No va a cambiar el mundo. El mundo no va a decir, ay, aquí está una hija de Dios, ay, qué padre. A ver, quiten todo lo que la puede incitar al pecado y póngale una burbuja de cristal especial para que no peque. Eso no va a ser el mundo, sino todo lo contrario. Cuando el mundo ve que tú eres nuevo, que tú tienes un nuevo nacimiento, más por delante te va a poner todo para que caigas, porque así es el mundo. Pero el Espíritu Santo, que es ese justificante, lo primero que hace es convencernos. ¿Qué hace? Convencernos, dar testimonio de que nosotros ya no formamos parte de esa naturaleza. El mundo nos va a dar dos mentiras muy impresionantes y apréndetelas bien, porque las vas a vivir todos los días. La primera es que te va a estar acusando constantemente de tus pecados pasados, presentes y aún de los que no has cometido también te va a acusar. Y eso lo que está buscando es que tú te sientas rechazado de parte de Dios. Que tú te alejes de venir a la iglesia, que tú te alejes de buscar a Dios porque te vas a sentir sucio, porque te vas a sentir poco aceptable para Dios. Pero Dios ya te aceptó, Dios ya te perdonó, Dios ya te limpió. Tú no necesitas hacer nada. Él ya te aceptó. Y el Espíritu Santo es tu abogado, defensor. Es el que va a estar mientras todo el mundo te va a decir: es que tú eres un mediocre, es que tú eres un fodongo, es que tú eres una inútil, es que tú nunca vas a salir de donde estás, es que tú nunca vas a avanzar. El Espíritu Santo te va a decir: tú eres un hijo de Dios, tú has sido llamado para cosas grandes, tú has sido predestinado para un gran futuro. Tú has sido llamado para brillar la luz de Jesús. Él es nuestro abogado. Y lo que necesitamos es aprender a escucharlo. La otra mentira que el mundo nos va a decir es que nos va a querer imponer una cultura de pecado. ¿Para qué? Para que no lo reconozcamos. Nos lo va a decorar con canciones súper bien elaboradas, ¿no? Nos lo va a decorar con bombo y platillo, con espectáculo magnánimo. Nos lo va a querer decorar para meternos la idea del pecado. No es por eso que hoy la música popular, la música que escuchamos todos los días en la radio, nos incita al sexo, al pecado, a las drogas, al alcohol, a cuanta tontería. Y nos encanta y lo tarareamos y nos aprendemos las canciones sin querer, no las aprendemos. Pero las de la iglesia, ¿cómo nos cuesta trabajo aprendérnoslas, verdad? Pero las del mundo que oímos en el radio, no, hombre, a todo pulmón. ¿Por qué? Porque el mundo va a querer meternos su cultura. El mundo va a querer meternos su educación. ¿Sabes para qué? Para que sin querer queriendo se nos haga fácil. Y eso va a buscar que nosotros estemos cada vez en tiniebla. Mientras el Espíritu Santo nos lleva a la luz, el mundo va a querer llevarnos a la tiniebla. Pero el Espíritu Santo nos justifica. Él es nuestro amigo y como amigo Él nos anima. Él dice la palabra que gime con gritos indecibles por nosotros a Dios. Y también Él es nuestro maestro. Él es el que nos recuerda todo lo que Dios ha hablado a nuestra vida.
Por último, Romanos 8:17 dice que si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La última mentira que vamos a recibir es que las vicisitudes que tú pasas, mira, levanta la mano quien tiene problemas hoy. Sin miedo, sin pena, todos tenemos problemas. El que no tenga problemas, dígame para que ya se lo lleve el Señor de una vez para el cielo. Todos tenemos problemas. ¿Sabes por qué? Porque somos imperfectos. Pero el Espíritu Santo viene para hacernos entender que el problema no está hecho porque Dios quiere vernos sufrir. No está hecho porque a Dios le gusta ver novelas con nuestros problemas. Él no es como nosotros que se clava con las series. Lo que Dios hace por medio de nuestras situaciones es capacitarnos para estar listos y recibir su herencia. Porque nos hizo herederos y coherederos con Jesús. Así es que la próxima vez que tengas problemas, no vayas con Dios y le reclames: ay, ¿por qué me toca a mí esto? Mejor pregúntale: Padre, ¿qué es lo que estás trabajando en mí? ¿Qué área estás trabajando en mi corazón? ¿Qué herencia estás preparando ahí en los cielos para mí? Que yo quiero estar listo para recibirla, porque yo soy tu hijo y yo sé que no soy el mejor de tus hijos, pero tú eres el mejor de los padres para mí. Gloria a Dios. ¿Alguien le puede dar la gloria al Rey? ¿Por qué no te pones de pie? Necesitamos aprender a escuchar el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, para que no estemos decaídos y sufrientes como huérfanos. Somos hijos amados del Padre, y el Espíritu Santo va a estar recordándonos todo el tiempo, y es nuestro trabajo afinar nuestro oído para escucharlo. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices: Espíritu Santo, afina mi oído para escuchar tu voz? Afina mi oído, Espíritu Santo. Vienes y haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Yo estoy y me estás llenando bien. Haces que mi corazón se alegre cuando llenas el lugar. Tú estás y te estás moviendo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti, te anhelamos. Santo Espíritu, Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti, te anhelo a ti. Santo Espíritu, te anhelo a ti, te anhelo a ti. Santo Espíritu, desciende. Te anhelo a ti, te anhelo a ti. Hoy yo declaro que somos una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo, sensible a esa voz del Espíritu de paternidad que ha venido a dar testimonio de que somos hijos, de que no somos más esclavos, de que no somos más huérfanos. Hoy somos tus hijos, Padre, y te damos gracias porque el Espíritu Santo es esa acta, es ese abogado, es ese amigo, es ese maestro que tú has dejado para que nosotros entendamos cuál es nuestro propósito como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, Padre, derrama de tu Espíritu Santo y haznos sensibles a su voz. Te damos
damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor.